Pero un gusto tenerte aquí, Alex. Dios te bendiga, que Dios te use. ¿Qué tal si me ayuda diciendo las apariencias engañan? De eso se va a tratar el mensaje esta mañana. Diga conmigo, las apariencias engañan. Vamos a comenzar a construir esto y lo primero que quiero poner como cimiento es el hecho de que tenemos que aprender a discernir si somos luz o somos tinieblas. La misma Escritura nos dice que por sus frutos, ¿cuál es tu fruto? Mi amado, mi amada en el Señor, de la misma forma en la que Jesús te encontró, transformó tu vida, impactó tu corazón, pero lo más impresionante es de que cuando Él te encontró, porque quiero decirte que el Señor no estaba perdido, tú y yo estábamos perdidos. Y cuando Él nos encontró, nos tomó del lugar del cochinero, nos sacó de ahí y nos puso en tierra espaciosa. Y nunca más volvimos a ser iguales. Pero ahora, esa es nuestra tarea. Cada persona que tú ames, cada persona que tú conozcas, no te puedes dar el lujo de dejarlo en la misma estatura espiritual en la que lo encontraste. Lo tienes que tomar, levantar, bendecir y llevarlo a esa tierra espaciosa donde has sido bendecido. Pero asimismo, nosotros no nos podemos dar el lujo de permitir que el nombre del Señor sea vituperado. ¿Me doy a entender? ¿Y cómo vituperamos el nombre del Señor? Un mal testimonio. ¿Has escuchado la frase, para ser como tú, mejor no soy cristiano? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi amado, no podemos darnos el lujo de vituperar el nombre de Cristo. Y en Escritura yo encuentro algunas características de gente que vitupera el nombre del Señor. Pero algo que quiero dejar fuertemente en tu corazón es que la gente que te rodea, empezando por tu propia familia, están ansiosos de comer del fruto de vida, del fruto de paz, del fruto de misericordia, del fruto de unidad que el Señor ha puesto dentro de ti. Por eso tenemos que entender algo. Nuestra vida ha sido puesta para dar. No voy a levantar ofrenda. Lo que quiero decirte es que el Señor te ha puesto a ti para dar, para ser luz. La Escritura misma nos enseña que un candelabro no se pone debajo de la mesa, sino encima, para que dé luz. Es decir, fuimos puestos para dar, no para enjuiciar, no para señalar, no para tropezar. Quiero que me acompañes rápidamente en tu Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, muéstreme su Biblia. Ándele, ay, qué bonito. Aquí usan Biblia de papel. Ah, me encanta. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 12. Y dice la Escritura, Judas 1:12. Estos, hablando de la gente que vitupera el nombre del Señor, hablando de los que tropiezan, hablando de aquellos que dejan en mal al Señor, dice la Escritura, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, es decir, están entre nosotros. ¿Vamos bien? Con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muerto y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales
está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ay, 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 chacatay. Te lo voy a leer de otra versión que está un poquito más entendible. Préstame toda tu atención. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, ojo, es lo que vamos a desarrollar hoy, son como arrecifes peligrosos que hacen naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados desde la raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas errantes que han perdido el rumbo, condenadas a la más perversa y eterna obscuridad. Aquí yo veo 6 tipos de personas que hacen vituperar, que dejan en mal al Señor. Y quiero comenzar con lo siguiente. Si has tenido la oportunidad de ir al mar, ¿cuántos saben que en el mar la vida es más sabrosa? En el mar has tenido la desfortuna de que vas nadando y sin querer pateas una roca. Ay, ¿a poco no? Hasta dices toda la corte celestial, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante. Esa misma roca que pateas sin desearlo son las mismas arrecifes peligrosos que describe la palabra. Son rocas que a simple vista no ves porque están por encima del agua, estás conmigo. Pero si comenzamos a aplicar la palabra, esas rocas al momento de diseccionar el mensaje encontramos que son hechos, no palabras. Son los hechos de ciertas personas que hacen que los más pequeñitos, vamos a aplicarlo, que los que vinieron hoy por primera vez, que los que no tienen tanto recorrido, al momento de desear un cambio en su vida, comienzan a ver a ese arrecife peligroso que con sus malas actitudes hacen tropezar. ¿Qué sentirá el nuevito que tiene hambre y sed, que su vida sea transformada, que su matrimonio sea ordenado y de repente ver un arrecife peligroso? Yo estoy seguro que se sentirá desanimado, se sentirá completamente herido y va a aplicar la frase: para ser como tú, mejor no me vuelvo cristiano. Vamos a verlo desde otra arista. En los puertos normalmente empalman, llamémosle así, diversas rocas, lo cual se conoce como los rompeolas. ¿Lo han escuchado? Y lo que tiene de propósito es cuando venga a azotar el mar con gran fuerza, es que las rocas puedan detener el vigor del mar y no entre a la ciudad y destruya las carreteras y destruya las casas. Amén. Si lo vemos en el libro de Pedro, la Escritura nos compara a ti y a mí con piedras vivas, que estamos recargados, llamémoslo así, en la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Y al momento de estar recargados en la piedra angular, tenemos la capacidad de sostener, de soportar, de edificar el cuerpo de Cristo y así llevar las cargas los unos de los otros. Pero esa es una buena característica de una piedra viva. ¿Qué tal si volteas con el de al lado y le dices: ¿qué onda, mi piedrita? No te creas. Pero eso es una buena característica. Sin embargo, las piedras, las rocas que nos habla la Escritura, esos arrecifes peligrosos, más allá de construir, de edificar, de influenciar, más bien traen muerte.
caos espiritual, traen un desvío, y he venido de parte del Señor a comenzar a alertarte de que el Señor nos busca mostrar que nosotros no seamos esas rocas de arrecife, ni seamos esas nubes sin agua, ni esos árboles otoñales, o un poquito más, le pongo más salsa a los tacos, de esos falsos hermanos, sino que genuinamente seamos luz en medio de las tinieblas, porque el viaje que el Señor ha diseñado para tu vida ciertamente será una gran aventura, pero hay de aquel, dice la palabra, de que vengan los tropiezos. ¿Y de quién ha de venir los tropiezos? No estoy hablando de alguien en el mundo, sino aquellos que son falsos hermanos, de aquellos que desvirtúan la gracia del Señor. Y si nosotros no estamos cimentados en la piedra angular que es, muy bien, entonces van a hacer tropezar nuestra fe, van a hacer tropezar nuestro carácter. ¿Con qué propósito? Porque Satanás lo que quiere hacer desde el libro de Génesis es sacar a la gente del Edén. ¿Qué pasó con Adán? Fue sacado del lugar del placer. Y este es un lugar donde la gloria de Dios baja para que podamos tener un tipo de Edén. Pero cuando hay falsos hermanos, cuando viene el vituperio, somos sacados, porque una roca oculta, un arrecife peligroso, tiene la capacidad de apartarnos del Señor. Así que diga conmigo, yo no voy a ser una roca peligrosa, pero voy a estar, vamos a verlo conmigo, voy a estar alerta de las rocas peligrosas. Amén. Otra característica que menciona Judas son las nubes sin agua. Si alguno por aquí, sus padres fueron campesinos, o quizás usted ha sido campesino o está familiarizado con la agricultura, sabrá que las nubes son una herramienta para los agricultores, ¿verdad? La cual comienza a ver la nube cargada y automáticamente llega el padre de familia y pone a chambear a toda la familia y pone a chambear a toda la gente, porque sabe que es tiempo de preparar, de arar la tierra, porque va a venir una nube que va a traer una próxima cosecha. Pero la Escritura, al mostrarnos que hay nubes sin agua, me deja ver que hay nubes falsas, que tienen la forma, que tienen la apariencia de traer fertilidad, de poder provocar una gran cosecha, pero lo único que traen es desgaste, frustración y desánimo. ¿Cómo te sentirías tú como campesino que venga una nube y pongas a todos a trabajar y la nube te diga, no, siempre dijo mi mamá que no? Imagínate. Y yo encuentro en la Escritura que nos habla de forma positiva y de forma negativa de las nubes. Te quiero mostrar la primera parte. Las nubes son tipo de libertad, de bendición, de protección, de cumplimiento profético. ¿Cómo lo vemos? ¿Se acuerdan que era lo que cubría el pueblo de Israel? Una columna, protección. Pero también la palabra nos muestra que cuando sube Jesús al monte y es transfigurado bajo una nube. Pero también la palabra nos muestra en Tesalonicenses que seremos levantados en las nubes en el día del rapto. Por cierto, ¿alguien está esperando a Cristo? ¿Alguien puede darle palmas a Cristo? ¡Aleluya! Sin embargo, también la palabra nos muestra que hay nubes que son tipo de obreros del mal. Te quiero aplicar esto. Llamemos que tienes algún tipo de problema, el que fuese, y te acercas a alguien que se dice ser hermano y le platicas tu problema. ¿Y qué estás esperando? ¿Un consejo
dirección, inspiración, pero cuando te acercas a un falso hermano, cuando te acercas a una nube sin agua, lo único que obtendrás es tinieblas. Tú buscas dirección, pero lo único que hay es una gran cantidad de palabras que no te dan orientación. A lo que quiero mostrarte, las nubes sin agua son tipo de aquellas personas que emiten palabras. Pregunta, ¿cómo son tus palabras? Nadie vino a Ciudad de Dios. Ahora vamos, ¿cómo son tus palabras? Quiero mostrarte lo que dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice la Escritura, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. He aquí el centro del mensaje. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que pueden ser espíritu y ser muerte. De acuerdo a las palabras que tú hables, vas a edificar, vas a impartir vida, vas a animar, o por el contrario, vas a destruir. A través de tus palabras tienes la capacidad de romper promesas, pero también de dar falsas expectativas. Es decir, que las nubes sin agua traen muerte. Las nubes con agua traen bendición. Por ello, cada vez que tú abras tus labios, tienes que asegurarte que el Señor te dijo que dijeras, porque en la carne para nada aprovecha. Cuando tú abres tus labios y comienzas a hablar carne, comienzas a hablar emociones, el resultado va a ser tropiezo. El resultado va a ser que des falsas expectativas. Y vamos a ver un poquito esto. ¿Cuántas ocasiones te has acercado a tu líder, o a la pastora Claudia, o al pastor Daniel? Y les dices, pastor, yo me voy a comprometer a servir. Y a la mera hora, no llegó. Veo conmigo, aquí no hay ninguno. Esos no vinieron, por eso. ¿Verdad? Y lo único que sucede es que tus palabras están vituperando el nombre del Señor. De acuerdo a lo que leímos en Judas, las nubes sin agua son llevadas por vientos de aquí para allá. Y esos vientos son tipo de ideas, de pensamientos, de falsas doctrinas, es decir, enseñanzas sin propósito, de lo cual quiero dejar algo en tu corazón. La voz que tú escuchas es la voz que te va a pastorear. Si usted escucha a Satanás, ¿quién va a ser su pastor? El chanclas. Pero si usted escucha al Señor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¡Aleluya! Dele palmas al Señor. También nos narra en el libro de Judas otro tipo de falsos hermanos, los árboles otoñales. Y hay uno de los árboles que más me encanta, las jacarandas. ¿A alguien le gustan las jacarandas? Son bien bonitas, ¿verdad? Tienen algunas hojas rosas, otras moradas, de diversos colores. Pero el Señor, al mostrarme los árboles otoñales, me hizo ver una profundidad en la palabra de una forma muy sencilla. Una jacaranda lo único que tiene es apariencia. ¿Por qué? Porque esas hojitas coloreadas que usted las ve y dice, ¡ay, qué hermosa hoja! Está muerta. Aun cuando lo vea de un color impresionante, esa hoja está muerta. Si usted se pone abajo de una jacaranda, ¿qué le va a pasar a su ropa? Se va a ensuciar. Y si nosotros vemos lo que el Señor nos quiere hablar de los árboles otoñales, son aquellos hermanos que simplemente están muy hermosos por fuera, pero cuando te pones bajo su sombra, ensucian.
¿Y cómo podemos ensuciar a los demás? A través de nuestros pensamientos vacíos, de nuestras palabras infladas, de las mentiras. Es decir, mi amado, si hay árboles falsos, árboles que aparentan vida, ¿no será que también hay pastores que aparentan santidad? Mira conmigo, aquí no hay ninguno. También hay falsos profetas, también hay falsos maestros, que cuando nos ponemos bajo su sombra, bajo su cobertura, en vez de ser edificados, recibir protección, somos tropezados, engañados y confundidos. Es decir, mi amado, mi amada en el Señor, usted tiene que comprender, aprender a discernir bajo qué árbol va a estar protegido. La Escritura me muestra algo. Todos fuimos llamados a dar fruto. ¿Estamos bien? Separados de mí, nada podéis hacer. Pero también me muestra que el Señor es el labrador, el Padre es el labrador, Él nos poda. Y cuando nos poda es porque Él está expectante de que llevemos mucho. El fruto es testimonio del agua que ha absorbido el árbol. Y esa agua representa dos cosas. Representa primeramente la doctrina, la enseñanza. Yo al escuchar al pastor Daniel he sido muy edificado. Usted lo tiene como pastor. Yo cuando he platicado con él como un amigo, he sido impresionantemente edificado. Sin embargo, sé que él se enfoca a la palabra, él chupa de la palabra, pero hay muchas personas que en vez de absorber la palabra, están absorbiendo la experiencia que hay en el mundo. Están absorbiendo las vivencias de sus logros antiguos, pero también están anclados a sus falsos sueños futuros. Pregunta: ¿qué tipo de fruto va a dar aquel que está viviendo de sus glorias? Necesitamos chupar, absorber la vida que hay en la palabra, porque si no jamás daremos fruto que permanezca para vida eterna. También en el libro de Judas nos narra aquellas que son las violentas olas del mar, que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Vamos a aplicarlo rápidamente. ¿Te ha pasado que de repente tienes un arranque así medio carnal? Conmigo aquí no hay ninguno. Aquí no hay ningún Fórmula 1 así, que se ponga medio bravo. Esos son los que describe la Escritura, que en vez de estar centrados en paz, en bendición, porque a paz nos llamó el Señor, más bien cualquier cosa los hace explotar. Y cuando alguno de nosotros explotamos, acto seguido se rompe la unidad, porque lo único que sale de nuestra palabrería es lodo y suciedad. Pregunta: ¿qué sale de tus acciones? Pastor Daniel, su iglesia no dice nada. Vea conmigo, gloria a Dios. Ya no me sentí solo. También la palabra nos habla de aquellas que son estrellas errantes. Estas estrellas errantes, mis amados, vamos a aplicarlo. Más allá de ir profundo a una doctrina, quiero que sea un mensaje que lo puedas vivir. Las estrellas errantes son aquellas personas, aquellos falsos hermanos que les es imposible estar en un lugar. Es decir, no pueden echar raíces, y sin raíces no hay fruto, y si no hay fruto, ¿qué vas a entregar al Señor? No sé cuánto tiempo tenga usted en la casa del Señor, pero no se mueva. Ay, pastor, es que no me siento bien, el pastor Daniel me agarra a microfonazos. Lero, lero.
¡Qué bueno! Porque como padres en el Señor, como madre en el Señor, deseamos que todos ordenemos el camino. Pero cuando no echamos profundidad de raíces en la casa donde el Señor nos ha plantado, ¿qué vamos a arrojar delante del Señor? Asimismo, las estrellas errantes, mis amados, yo lo puedo ver como aquella estrella que sale de la órbita. Y la órbita la podemos ver como si fuera la palabra. Aquellos que se apartan de la palabra es para arder en sus pasiones, arder en su carnalidad. ¿En cuál órbita estás? ¿En la de tu propio deseo o en la del Señor? Las estrellas tienen la capacidad de brillar, pero nunca con luz propia. Si lo aplicamos, es tipo de aquella persona que está en el Señor, ojo, que está ¿dónde? Pero no reconoce que todo lo que tiene, que todo lo que puede, que todo lo que hace viene del Señor. Es decir, acumula para sí la gloria. Y quiero decirte que va a venir el Señor y como globo nos va a ponchar. Tenemos que estar direccionados en la palabra. En la antigüedad los marineros, antes de que existiera el GPS, aún las cartas de navegación, ellos se guiaban por las... Imagínate que tú fueras un marinero, en 1400 te molesto, y que comenzaras a seguir una estrella errante. ¿Qué sería de tu navegación? Usted se tiene que asegurar de que no está siguiendo una estrella errante, pero tampoco tiene que ser usted. ¿No tiene que ser usted? Mis amados, no vivamos de apariencias. No vivamos, mis amados, de echar mano de las cosas antiguas. Somos piedras vivas, recargadas en la piedra angular para sostener el reino de los cielos. Y para ir terminando el mensaje, porque ya el joven me dijo así de, me quiero ir a desayunar, pastor. Ahora sí. En la Escritura encuentro que hay una iglesia, su nombre es Sardis, y esta iglesia es tipo de la iglesia muerta. La iglesia que vive por apariencias, en la iglesia donde hay falsos hermanos, donde hay árboles otoñales, donde hay nubes sin agua, donde hay rocas peligrosas. Y quiero que veamos qué es lo que el Señor, cómo nos alerta el Señor. Así que acompáñame en tu Biblia o en la pantalla, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Más o menos a la mitad del versículo dice, del primer versículo: yo conozco tus obras. ¿Cuántos servidores hay aquí? Levánteme su mano. Diga conmigo, el Señor conoce mis obras. Ok, vamos a continuar. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Esta iglesia de Sardis tiene un tipo, si comenzamos a rascarlo y encontrar la realidad, ellos eran espectaculares servidores, pero el problema de ellos es que vivían de glorias pasadas. Yo viví, yo hice, yo prediqué, yo conocí, yo serví. Es decir, que yo no veo en la iglesia de Sardis que había existido una transformación en el entendimiento. Yo veo en la iglesia de Sardis que estaban anclados al yo en vez de al espíritu. Es decir, vamos a ponerle más salsa a esto. En un tiempo fueron vasos de honra, vasos llenos de gloria,
vasos de bendición. Pero hoy ya no había unción, ya no había revelación, ya no había espíritu fervoroso, ya solo había palabras vacías, eran címbalos que retiñen. Es decir, solo había ruido sin propósito. Vamos a aplicarlo. Cuando dice la Escritura que el Señor no aprobaba sus obras, declara que sus obras no eran perfectas, no se está refiriendo a que lo hacían mal. No. Eran perfectos servidores. Diga conmigo, excelentes servidores. Vamos, dígalo fuerte, excelentes servidores. Pero ellos hacían las cosas para Dios, sin Dios. Uno que otro bistec por ahí, nada más, escuché. Hacían las cosas para Dios. Usted, servidor, ¿está sirviendo a Dios o está haciendo las cosas para el pastor Daniel? Ay, ay, oye, papá. Vamos juntos, porque la iglesia de Sardis eran extraordinarios, pero hacían las cosas para Dios. Es decir, no había amor, no había fe, solo había una gran apariencia. Y yo encuentro en la Escritura que Satanás ha buscado venir a tropezar al débil, pero también al fuerte. ¿Cómo? Infiltrándose en medio de la casa del Señor con falsas doctrinas, con religiosidades, con tropiezos, con tormentos, con una falta de amor. ¿Has escuchado el término de en esa iglesia no hay amor? Yo lo he oído en muchos lugares. Pero es porque Satanás viene a robar, a matar y a destruir la imagen del Señor puesta en su casa. Mi amado, la iglesia no puede andar por apariencia, porque Satanás no anda por apariencia. Por el contrario, una persona llena del Espíritu Santo no puede ser un falso hermano. Lleno del Espíritu Santo no puede ser una nube sin agua. No puede ser un arrecife peligroso, porque continuamente se está refrescando en la presencia de Dios. Dale palmas fuertes al Señor. ¡Aleluya! Mi amado, mi amada, quiero ir terminando con esto. El Señor está llamando la atención de la casa del Señor, a manera de decirnos cómo son tus acciones, cómo son tus actitudes, porque la pasividad, porque las formas de hablar de la iglesia de Sardis aún pervirtió el camino del propio pastor. Mi amado, mi amada en el Señor, la iglesia de Sardis estaba llena de todo, excepto del Espíritu de Dios. Y lo quiero preguntar, ¿cómo está tu vida íntima del Señor? Vamos otro paso. ¿Cómo está tu vida con tu esposa o tu esposo? Si hay vacíos, es porque quizás solamente estamos siendo de apariencia. Y el Señor nos ha llamado a no vivir de apariencia. Porque a veces grita más el bibliazo que el Cristo perfecto que hay en nosotros. El Señor le dice a la iglesia de Sardis: sé vigilante. ¿Qué es esto de ser vigilante? Seamos conscientes que somos débiles. Seamos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Quieres apartarte del tropiezo? Recuerda algo: solo el temor del Señor es limpio y te sostendrá. Pero si tú estás viendo el ejemplo de otro, cuidado, no sea que sea una estrella errante. Pero también la palabra nos dice que el Señor le dijo a la iglesia:
Acuérdate de lo que has recibido. Yo sé que en este lugar has recibido palabra profética, palabra de gran bendición, palabra que te ha ministrado, que te ha transformado, porque yo sé que el Señor está aquí. Pero la pregunta es, ¿qué haces con todo lo que recibes? No seamos unos obesos espirituales, seamos de bendición. No seamos una nube sin agua. No hablemos sin propósito, sin impactemos a aquellos que nos rodean. Mi amado, lo más importante de tu vida en el Señor no es lo que hacemos los domingos, una reunión espectacular, una alabanza muy hermosa. No tiene importancia. Lo que tiene importancia es qué tan maduro eres hoy en el Señor. Y por un momento te quiero pedir que te pongas en pie y cierres un momento tus ojos. Todo ojo cerrado. Por honra al Señor. Yo sé que muchos hemos tropezado, pero hay una realidad. Después del Señor, tú eres el único que se puede juzgar. Todo ojo cerrado. ¿Cómo estás hoy delante de Dios? ¿No será que eres una nube sin agua? ¿Cuántos se han estrellado contra la piedra que en vez de ser piedra viva es un arrecife peligroso? Y por un momento yo quiero que seamos totalmente honestos con el Señor. Y si sabes particularmente que el Señor te está hablando, quiero pedirte que solo levantes tus dos manos en símbolo de rendición y que entremos a su presencia y podamos ponernos a cuentas con Él. Porque el Señor no está llamando a una iglesia que viva de apariencia. Está hablándole a su amada, a la cual le ha dado el derecho de vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Padre eterno, hoy venimos a humillarnos delante de ti.